El Triángulo de las Bermudas, una de las zonas más funestas de la Tierra. Un lugar aventurado donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Pero al otro lado del planeta, casi en sus antípodas, existe otro triángulo. Aún más misterioso y mortal, conocido como el Triángulo del Dragón. El Triángulo del Dragón es un área en la que han desaparecido barcos y aviones, y también han ocurrido otro tipo de fenómenos. Es imposible predecir lo que podría pasar aquí. Desde luego es algo insólito. Exploremos los misterios, las pruebas y los datos científicos que se esconden tras una de las regiones más traicioneras y desconcertantes del planeta. Si un barco se encuentra sobre una burbuja de gas, acaba hundiéndose porque pierde la flotabilidad que lo mantiene en la superficie. Mientras los extravíos de barcos, aviones y submarinos continúen aterrorizando a los viajeros y desconcertando a los expertos, muchos seguirán preguntándose qué es lo que ocurre y qué podría llegar a ocurrir en el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. UFO Files. El Triángulo de las Bermudas del Pacífico. 25 grados norte, 142 grados este. Son las coordenadas del centro geométrico de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Durante siglos en esta zona se han registrado algunas de las desapariciones de barcos y aviones más extrañas que se conocen. Y no se trata del Triángulo de las Bermudas, sino de una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados localizada en el Océano Pacífico, el Triángulo del Dragón. El Mar del Demonio, o el Triángulo del Dragón, es una zona frente a la costa sur de Japón donde se han producido muchos naufragios y han desaparecido aviones de manera inexplicable. Es muy similar al Triángulo de las Bermudas, aunque están muy distantes uno del otro. El Triángulo del Dragón comprende una gran superficie de agua frente a la costa este de Japón. Está delimitada por Japón y Guam en el mar de Filipinas. Desde hace cientos de años se han denunciado desapariciones de barcos y marcaciones erráticas en las brújulas, así como avistamientos de objetos extraños. Curiosamente, su homólogo en el Atlántico, el Triángulo de las Bermudas, de tan aciaga fama, se encuentra al otro lado del globo. También situado a 35 grados de latitud y sobre aguas muy profundas, gran parte de la zona no ha sido explorada hasta ahora. Tanto el Triángulo de las Bermudas como el del Dragón se encuentran a la misma latitud y presentan la misma anomalía. El norte geográfico y el magnético parecen coincidir, por lo que las brújulas se desvían 20 grados. Muchos investigadores atribuyen a esta causa la desaparición de tantos barcos y aviones. Es interesante el hecho de que ambos triángulos estén exactamente a la misma latitud. Se considera que el Triángulo del Dragón se extiende entre Japón central, Guam y las Islas Marianas. Aunque en Occidente es menos conocido que el Triángulo de las Bermudas, aquí ocurren desapariciones inexplicables y extraños fenómenos con una frecuencia mucho más alarmante. Desde la Segunda Guerra Mundial, se estima que han desaparecido más de 1.500 barcos y cientos de aviones civiles, militares y comerciales. En el Triángulo del Dragón se han extraviado más barcos que en el de las Bermudas. Y se trataba de naves muy grandes, barcos militares y barcos mercantes. Es ilógico que el Triángulo del Dragón tenga mucha menos prensa en comparación con el de las Bermudas. No sé a qué puede deberse. El Triángulo Oriental se hizo famoso en 1989 gracias al libro El Triángulo del Dragón de Charles Berlitz. Berlitz también es autor del Triángulo de las Bermudas, que en 1974 volvió a despertar el interés por este misterioso caso. Durante años, Berlitz estudió informes sobre desapariciones de barcos y aviones en aquella zona e investigó los avistamientos de ovnis y otras anomalías. De acuerdo con sus análisis, en este triángulo los compases fallaban con frecuencia o daban lecturas muy inexactas.
Existen noticias de barcos y aviones que se desviaron mucho de su rumbo en cuestión de segundos. Durante más de un siglo se ha hablado incluso de barcos fantasmas. Y lo más sobrecogedor, cientos de barcos, aviones e incluso submarinos se han ido a pique súbitamente en las profundidades de estas aguas. Uno de los casos más asombrosos relatados por Berlitz afirma que unas fuerzas invisibles y desconocidas hicieron desaparecer en 1937 el aeroplano de la célebre aviadora Amelia Earhart en el centro exacto de este triángulo. She goes more than 2/3 of the way around the world, over 22,000 miles. I look eastward over the Pacific, she writes. I shall be glad when we have the hazards of its navigation behind us. This fleeting radio contact is the last verified report of Amelia Earhart. Cuando Amelia Earhart volaba frente a Guam, en una misión que algunos dijeron que era de espionaje para los Estados Unidos, su compás dejó de funcionar. 2 de julio de 1937, 12:30 de la tarde, la pionera aviadora Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan se alejan de Nueva Guinea para cubrir el último tramo de su viaje alrededor del mundo. Su plan de vuelo preveía recorrer 4.000 kilómetros hasta llegar a la isla de Howland, repostar allí y sobrevolar el Triángulo del Dragón. Pero nunca se les volvió a ver. La brújula y los instrumentos fallaron, el avión perdió el rumbo y no se volvió a saber de ellos. Hasta la fecha, la desaparición de Earhart sigue siendo uno de los grandes misterios de la aviación. El Triángulo del Dragón también ha dado lugar a muchas leyendas sobre buques fantasmas que surgen de la niebla. Berlitz ha asociado el Triángulo del Dragón a uno de los mayores misterios del mar: los barcos fantasmas, grandes naves que van a la deriva sin tripulación ni mercancías. El autor asegura que durante siglos han aparecido en esta zona buques espectrales. Según los mitos japoneses, los barcos fantasmas son peligrosos y pretenden acabar con la vida de los marinos que se cruzan en el camino. Se han avistado buques fantasma de más de 100.000 toneladas errando por el Triángulo del Dragón. Si esto es cierto, ¿cómo pudieron desaparecer sus tripulaciones sin dejar rastro? Berlitz relata en su libro 2 casos estremecedores de barcos fantasma. 11 de junio de 1881, 4 de la mañana. De acuerdo con las crónicas, el HMS Vachente divisó al legendario holandés errante a últimas horas de la noche surcando las oscuras aguas. Un alférez de la Marina, que más tarde se convertiría en el rey de Inglaterra, Jorge V, hizo la siguiente anotación en el diario de a bordo. El holandés errante cruzó por delante de nuestra proa. Emitía una luz fosforescente que lo rodeaba de un aura fantasmal. Apareció por babor. El oficial de guardia estaba en el puente y también lo vio. De repente se esfumó y no quedó ningún vestigio cerca ni en el horizonte de la presencia de ninguna nave. El cielo estaba despejado y el mar en calma. Enero de 1989. Berlitz narra cómo en una noche clara, un barco ballenero japonés comandado por el capitán Moro Sakagami se aproximó a 15 metros de un pesquero que navegaba sin rumbo. El capitán y la tripulación comprobaron que no había nadie a bordo, a excepción del cadáver del capitán aferrado al timón. En el caso de los barcos fantasmas, ¿podría la tripulación haber sido abducida? Eso explicaría que los barcos fuesen a la deriva, porque los tripulantes habrían sido raptados por un OSNI. De acuerdo con las investigaciones de Berlitz, en este triángulo han desaparecido docenas de barcos, tanto del mar como de las pantallas del radar. El 19 de abril de 1949, Kuroshi Omaru número 1 se extravió con sus 23 tripulantes. El 8 de junio de 1952, 29 marinos de Chofoku Maru número 5 desaparecieron también. El 26 de junio de 1955, un reactor F-3B de la Fuerza Aérea Norteamericana perdió contacto por radio con su base. Los 2 aviadores nunca fueron encontrados. Desde el 12 de marzo de 1957, los 8 tripulantes de un avión cisterna KB-50 norteamericano
no volvieron a establecer comunicación. El 7 de junio de 1963 se encontraron los restos del Nonam Maru flotando cerca de las costas de Shio-no-Mikasi. Pero un suceso que dejó una huella indeleble en las leyendas del Triángulo y en la historia de Japón es el misterioso hundimiento del barco de investigación nipón Kaiyo Maru número 5. El Kaiyo Maru número 5 era un barco de investigación costera que estaba explorando la zona. El 24 de septiembre de 1952, el barco de investigación de la Agencia de Seguridad Marítima Kaiyo Maru número 5 navegaba dentro de los límites del Triángulo del Dragón. Concretamente se dirigía al Triángulo del Dragón para averiguar las causas de las desapariciones en aquella zona. Antes siquiera de haber enviado ninguna señal de socorro, se esfumó para siempre, llevándose consigo a 22 tripulantes y 9 científicos. En el informe de la investigación oficial sobre el incidente realizado en marzo de 1953 por la Guardia Costera, se dice que tenemos que investigar cuándo, dónde y por qué desapareció, ya que no existen testigos ni supervivientes del accidente. Aunque algunos concluyeron que el barco se hundió debido a una erupción volcánica submarina, muchos no están de acuerdo. Resulta irónico que desaparezca un barco que sale en busca de otras embarcaciones, pero es algo muy frecuente en estos misteriosos triángulos. Debido a la gravedad que revistió el suceso para la Marina japonesa, se erigió en Tokio una capilla dedicada a la memoria de los que perdieron la vida en estas misteriosas circunstancias. Al igual que en el Triángulo de las Bermudas, en el Atlántico, se cree que en el Triángulo del Dragón se producen irregularidades de la dimensión espacio-tiempo. Este inexplicable fenómeno podría ser la causa de que, repentinamente, los relojes atrasen y los barcos y aviones se desvíen tantos kilómetros de su trayectoria. Algunas de las teorías sobre el Triángulo del Dragón afirman que se trata de alguna anomalía magnética, una especie de agujero negro en medio del océano. En el espacio exterior debe de existir algún tipo de fuerza que se condensa e interactúa con las naves que se internan en esta zona. Pero no se conoce aún la verdad de lo que ocurre allí. A finales de los años 50 se reveló que Arthur Godfrey, estrella de la radio y la televisión norteamericanas, había sufrido una terrible experiencia sobre el Triángulo del Dragón. Godfrey era un experto piloto, pero estuvo a punto de perder la vida. En los años 50, el locutor y presentador de televisión Arthur Godfrey estaba pilotando un bimotor sobre el Triángulo del Dragón cuando vio un OSNI. Los indicadores del avión quedaron inservibles y tuvo que orientarse por el sol, ya que su compás se estropeó inexplicablemente. Además, iba con poco combustible. Cuando los instrumentos funcionaron de nuevo y pudo aterrizar, se dio cuenta de que los relojes marcaban un tiempo diferente a los de la Tierra. Con combustible solamente para 3 horas, Godfrey pilotó su avión sin la ayuda de los instrumentos de navegación. Después de 1 hora, los aparatos volvieron a funcionar y pudo seguir su rumbo. Sin embargo, Godfrey referiría más tarde que por alguna razón inexplicable le faltaba media hora. Los relojes literalmente habían dado marcha atrás. Por suerte, Godfrey aterrizó en Tokio sin percances, evitando el terrible destino de Amelia Earhart y de las innumerables personas desaparecidas en el Triángulo del Dragón. Existen informes de otras anomalías en el espacio-tiempo ocurridas a pilotos militares durante los años 50 y 60. En el verano de 1968, el consejero del Grupo de Transporte Aéreo 106, Frank Hopkins, envió a la revista Argosy su experiencia a bordo de un C-97 Stratofreighter cuando sobrevolaba el Triángulo del Dragón. En la primavera de 1966 volaba de navegante en un C-97 del Air War que iba desde la isla Kwajalein a Guam. Esperábamos tener un placentero vuelo nocturno de unas 6 o 6 horas y media. Hopkins dice que cada hora, rutinariamente, comprobaba su posición mediante las estrellas. Pero a las 3 horas del vuelo, ocurrió algo inexplicable. Establecí un segundo punto de referencia en el cielo. El tiempo era excelente. El único problema fue que me sobresalté al hacer la anotación. Este último punto estaba desviado unas 340 millas de la trayectoria a seguir. Comprobé los cálculos una y otra vez,
El viejo C-97 había recorrido 340 millas náuticas en una hora sin ninguna razón aparente. Cuando aterrizaron en Guam, Hopkins informó al oficial de servicio que el avión se había apartado muchas millas de su ruta, pero no se tramitó ningún informe. Según su caso, Hopkins dedujo que existen unas fuerzas peculiares en la zona y que ponen en peligro la navegación. Debido a la similitud de los sucesos, los expertos opinan que algún tipo de fuerzas podrían estar operando desde las profundidades del triángulo. Pero de todos los fenómenos vinculados con este lugar, ninguno resulta tan misterioso como el gran número de avistamientos de ovnis. De acuerdo con el libro El Triángulo del Dragón de Charles Berlitz, la causa más notoria de muertes en la zona son los fenómenos ovni y su equivalente marino, los OSNI, u objetos sumergidos no identificados. Cierta cantidad de barcos desaparecidos en el Triángulo del Dragón han sido hundidos por los OSNIs. En tiempos antiguos, esos acontecimientos fueron atribuidos a demonios o a terribles dragones. Los japoneses estaban muy influidos por los chinos, y los chinos creían firmemente en que había dragones que surgían de las aguas. Según el caso, podían tener una connotación favorable o nefasta. Los investigadores japoneses y otros expertos en ufología, como Berlitz, opinan que aquellos primeros testimonios sobre supuestos dragones eran realmente ovnis. Estas apariciones continúan produciéndose en la actualidad. Al estudiar estos fenómenos, encontramos muchas razones científicas que explican hechos que se consideraban misteriosos. Unos pescadores contaron que habían visto luces extrañas y un ovni enorme volando de un lado a otro sobre el mar de Japón. El ufólogo Junichiro Kato, presidente de la organización Howard J, que investiga ovnis en Japón, ha estado estudiando el fenómeno durante casi 20 años. Ha avistado ovnis en numerosas ocasiones sobre el mar cerca de Japón y ha fotografiado muchos de esos prodigios. Tengo muchas fotografías de avistamientos, más de 200. Hubo una temporada en la que era testigo de 1 o 2 al mes. Los expertos creen que el extremo este del Triángulo del Dragón abarca porciones de Tokio. El 14 de junio de 1997, Kato tomó una fotografía de un disco brillante que se desplazaba a una velocidad que estimó superior a 800 km por hora, justo sobre las aguas frente a la bahía de Tokio. Capté imágenes de 3 ovnis en formación sobre el mar, cerca del Disneyland de Tokio. Se colocaron en triángulo. Fue presenciado por 10 personas. Varios testigos presenciales informaron sobre el suceso a los medios de Tokio, pero la noticia nunca fue publicada. Kato no es el único testigo que ha informado al canal de historia de avistamientos de ovnis en el Triángulo del Dragón. Nobu Miyoshi, editor de una revista de Tokio, vio uno de esos objetos en 1990 desde una tranquila playa a 80 kilómetros al sur de Tokio. En agosto de 1990 vi un avión volando y una luz blanca que le seguía muy de cerca. Me pregunté qué podría ser. Parecía una W en el cielo. Volaba muy rápido, a 1 kilómetro por segundo. Antes no creía en los ovnis, pero a partir de entonces empecé a plantearme su existencia. Nobu nunca podrá olvidar esta experiencia. No estaba asustado, pero sí muy inquieto. Me gustaría verlo de nuevo mucho más de cerca. En el siglo XX, los testimonios sobre avistamientos de ovnis en el Triángulo del Dragón pasaron de ser comunicados verbales de pescadores a documentos oficiales de militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Marina soviética desplegó una flota en el norte del Pacífico. A lo largo de años, los oficiales y marinos de aquellos barcos proporcionaron algunos de los mejores informes sobre ovnis en aquella zona.
En 1977, la División de Reconocimiento de la Marina Soviética organizó un proyecto de investigación para analizar los avistamientos de ovnis en el mar. Yo estaba a cargo del grupo. A finales de 1977 dimos instrucciones a nuestros barcos sobre el modo de catalogar los ovnis. 18 de agosto de 1980. De acuerdo con los informes del experto en ovnis, Vladimir Ayaya, el barco de investigación ruso Vladimir Volvirov navegaba lentamente hacia el sur atravesando el Triángulo del Dragón, cerca de Japón, rumbo a Okinawa. Poco después de medianoche y sin aviso previo, un objeto cilíndrico de metal surgió lentamente del agua, se mantuvo estático en la superficie y salió como una flecha hacia el cielo. Su capacidad de permanecer inmóvil en el aire llevó a expertos como Ayaya a la conclusión de que no podía ser obra del hombre. Hasta hoy, el suceso sigue siendo una incógnita. 8 meses después, otro hecho sorprendente ocurrió casi en el mismo lugar. Uno de los casos más recientes y fascinantes es el del Taki Kyoto Maru, registrado en 1981. Los tripulantes del barco contemplaron un ovni, un OSNI en realidad, que salía del agua. El 17 de abril de 1981 el mar estaba en calma y no había una sola nube. El carguero japonés Taki Kyoto Maru, de 50 metros de eslora, navegaba a 350 kilómetros de Kanazawa con más de 30 tripulantes. De repente los marinos sintieron que el barco zozobraba. Creyeron que habían chocado con algo. El 17 de abril de 1981, un barco nipón que bordeaba la costa de Japón por la zona denominada el Triángulo del Dragón, avistó un ovni que salía bruscamente del mar, provocando una especie de onda expansiva que sacudió el barco entero. El capitán Usuda iba al timón cuando emergió del mar un objeto brillante en forma de plato. El OSNI se detuvo sobre el barco. Tenía más de 15 metros de diámetro. Los instrumentos de navegación, los compases magnéticos, las agujas de los indicadores, el motor, todo empezó a vibrar mientras el OSNI trazaba círculos sobre el barco. Duró unos 15 minutos y luego se sumergió de nuevo en el mar. El capitán Usuda narró con espanto cómo las olas casi voltearon el barco. Las turbulencias aumentaron cuando el OSNI volvió a sumergirse. Lo más extraño fue que cuando los instrumentos volvieron a funcionar, el capitán comparó el tiempo de los relojes con el del servicio de radio y comprobó que había una diferencia de 15 minutos. De acuerdo con el ufólogo japonés Junichiro Nirasawa, en el Triángulo del Dragón no son infrecuentes los avistamientos de ovnis que permanecen estáticos sobre los barcos. El barco japonés de investigación Kaio Maru tiene un impresionante historial de contactos con los ovnis. Votado en 1967, era el barco más grande del Ministerio de Agricultura. Pesaba más de 2.500 toneladas. El Kaio Maru fue en su tiempo uno de los barcos de investigación oceánica más especializados. En 2 ocasiones, una en 1984 y otra en 1986, se informó de que este buque había sido seguido por un ovni. Estos 2 extraordinarios sucesos fueron presenciados al menos por 9 científicos que iban a bordo de la nave, incluyendo al investigador Mikio Noganobu. En diciembre de 1984, el señor Naganobu estaba en las Islas Malvinas, en el extremo sur del continente americano. Una noche llegó a ver 2 docenas de ovnis. Parecían luces flotando en el cielo y de repente se lanzaron en 3 direcciones diferentes. El segundo de los avistamientos del Kaio Maru se produjo 2 años más tarde, en 1986, pero esta vez en el Triángulo del Dragón. Un inmenso ovni de forma cilíndrica y más de 30 metros de longitud se aproximó al barco a gran velocidad justo antes de sumergirse en el agua. El señor Naganobu dice haber sido testigo de otro incidente en el mar del Japón en 1986. De nuevo era un ovni gigante con forma de cilindro que se acercó al barco. Lo que vio fue una pequeña luz roja que luego desapareció, pero esta vez el objeto fue detectado por el radar. Se publicó un informe detallado sobre ambos sucesos en la edición japonesa del Scientific American en septiembre de 1988.
La revista Scientific American dedicó un reportaje a esos incidentes. El redactor reforzó la trascendencia de los testimonios al mencionar que se trataba de documentos oficiales del barco de investigación del Ministerio de Agricultura. Pero los informes sobre el Triángulo del Dragón no solo se refieren al mar. Desde el caso de Amelia Earhart, los pilotos han notado que los cielos que el triángulo delimita son igual de peligrosos. Un encuentro importante con ovnis ocurrió en el extremo occidental de la zona. Un Convair 240 de la TOA Airlines estuvo a punto de colisionar con un avión sin identificar. En Ikeda también ocurrió algo asombroso. Un piloto vio un ovni y la torre de control anunció a todos los aviones que se aproximaba un objeto desconocido. 18 de marzo de 1965, 7:06 de la tarde. En un comunicado urgente al control de tráfico aéreo de Tamakatsu, el comandante Yoshinaru Inaba, de 43 años, especificó que un objeto alargado no identificado se acercó velozmente a su avión mientras volaba sobre el triángulo. Inaba tuvo que virar 60 grados a más de 800 kilómetros por hora para evitar la colisión. El objeto frenó bruscamente y se situó junto al avión. El comandante Inaba informó de que estaba siendo seguido por un objeto de unos 15 metros de longitud que irradiaba una luz verdosa. Varios testigos lo observaron desde tierra. Un Piper Apache de la Tokyo Airlines captó las escalofriantes transmisiones del comandante Inaba. Y a las 10:07 avistó el mismo objeto a 2.200 metros de altura dirigiéndose hacia el oeste, a Osaka, rumbo al Triángulo del Dragón. El controlador aéreo Akira Taguchi se encontraba en su puesto cuando Inaba se comunicó con la torre de control. Más tarde confirmó que el objeto había sido visto por las montañas cercanas a Hiroshima y a la isla de Shikoku. El mismo día, sobre la misma hora, los obreros que trabajaban en una montaña cerca de Hiroshima dijeron que habían visto un platillo volante. Estos son los hechos, pero nadie supo de qué se trataba. El Triángulo del Dragón se conoce desde hace miles de años. Una de sus leyendas es que hay un dragón que vive bajo las aguas y sale a la superficie para apoderarse de los barcos y llevárselos a las profundidades. Existe una leyenda acerca de los ovnis en la tradición japonesa. El hecho sucedió frente a Japón y se plasmó en un libro que podría ser una de las primeras imágenes de esos objetos. Se trata de la leyenda del Utsuro Bune, que tiene siglos de antigüedad. Una misteriosa mujer alienígena surge del fondo del Pacífico en un vehículo redondo. En los dibujos aparece un objeto volante en forma de plato, parecido a los que más tarde han visto numerosos testigos en el siglo XX. Se cree que son los primeros dibujos de ovnis que existen. En escritos antiguos se encuentra la descripción de un vehículo metálico en forma de cuenco que llegó a una playa llamada Hiratono-hama. Los testigos se asomaron a su interior y vieron a una mujer con un vestido ligero y suave. En la nave había una inscripción con caracteres desconocidos. Es una descripción de lo que se consideraría un ovni en el Japón antiguo. Entonces no había embarcaciones redondas allí y lo tomarían como un ovni. Lo más interesante es la forma del Utsuro Bune, muy similar a un ovni moderno. Me interesa mucho el hecho de que la gente imaginase un objeto así hace 200 años. Kazuo Tanaka, profesor de la Universidad de Gifu, Tokio, rescató la leyenda del Utsuro Bune en 1997. Después de estudiarla, se planteó si la misteriosa mujer que surgió de las aguas del Pacífico hace tanto tiempo no formaría parte de un verdadero encuentro en la tercera fase. Estudié con mucho cuidado todos los tipos de embarcaciones de hace 200 años. Pero no pude hallar ninguno cuya forma se pareciera al Utsuro Bune. Resulta algo muy extraño. A principios del siglo XIX aparecieron en Japón muchos dibujos del Utsuro Bune pertenecientes a diferentes artistas de distintas partes del país. Todos relataban exactamente la misma historia sobre una misteriosa mujer
que surgía de un extraño objeto con forma de plato. La leyenda del Utsuro Bune es muy célebre en Japón. Existen muchos dibujos en diferentes regiones del país. Yo encontré 5 de ellos. Es algo muy extraño y es un misterio el motivo por el que tanta gente se inspiró en el Utsuro Bune para hacer sus dibujos. Estas coincidencias hacen que expertos como Tanaka se pregunten si Japón, que estuvo completamente aislado del extranjero hasta 1857, experimentó un avistamiento masivo de ovnis en aquellos días. La leyenda del Utsuro Bune en Japón es la clave para resolver el misterio de los ovnis modernos. Los enigmas vinculados con el mar son muy frecuentes en la cultura e historia japonesas. Durante siglos han existido leyendas que hablan de ovnis y de dragones en el Triángulo. El 24 de septiembre de 1235, el general Yorutsume y su ejército habían acampado en Kioto. Unas luces muy extrañas que se desplazaban por el cielo se situaron justo sobre ellos, aterrorizando a los soldados. Creyeron que se trataba de dragones marinos preparándose para atacarlos. 40 años más tarde, 2 catástrofes hicieron historia en el Triángulo del Dragón, rodeándolo de una nefasta fama. El Triángulo del Dragón se ha granjeado cierta popularidad en tiempos recientes, pero se sigue hablando de seres sobrenaturales, incluso divinos. Y las situaciones actuales de peligro se relacionan con antiguos mitos marítimos japoneses. Se trata de criaturas que pueden proteger o atacar a los pescadores y a otras personas que vivan del mar. En 1274, el emperador mongol Kublai Khan reunió una enorme flota de 900 barcos para conquistar un territorio que codiciaba, Japón. La victoria parecía segura, pero una catástrofe en las aguas del Triángulo del Dragón detuvo a su poderosa armada. Mongolia gobernaba media Europa y toda Asia. Cuando trataba de invadir Japón, se desató un tifón que hizo naufragar sus naves. No pudieron llegar a la costa. En 1274, unos 40.000 guerreros fueron enviados para atacar Japón. Más de la mitad de la flota se hundió en una tormenta y la primera invasión de los mongoles acabó en desastre. En ella perecieron unos 20.000 de sus guerreros. En 1281, Gengis Khan preparó otro ataque de mayores dimensiones para invadir el país nipón. Esta vez reunió 140.000 hombres y 3.000 barcos. Pero el desenlace fue igualmente desastroso. Perecieron unos 70.000 soldados mongoles y la mayoría de los barcos fue destruida. El segundo gran intento de invadir Japón fue arruinado esta vez por la llegada de un viento propicio, como los japoneses le llamaron. Así surgió el concepto del viento divino. En tiempos de la invasión de los mongoles, se cree que este viento salvó a Japón. Los historiadores siguen preguntándose si los sucesos de esta región podrían deberse a vientos divinos enviados por dioses benevolentes o a extrañas casualidades meteorológicas, o quizá haya algo más extraño. El hecho de que la naturaleza interviniera en 2 ocasiones distintas a favor de Japón dio un toque de leyenda a la historia de este país, sugiriendo que estaba protegido por los cielos. El hecho de que Japón haya permanecido aislado del mundo durante gran parte de su historia hace temer que mucha información sobre avistamientos se haya perdido para siempre. Hacia finales del siglo XIX, las noticias sobre los ovnis se volvieron más frecuentes. Un oficial naval americano que trataba de establecer relaciones comerciales entre Japón y Occidente se vio envuelto en un suceso inexplicable que parecía indicar la presencia de ovnis en el Triángulo del Dragón. 8 de julio de 1853, 4 de la mañana. El comodoro Matthew C. Perry se encontraba frente a la costa de Uraga, en la bahía de Tokio. De repente, un objeto extraño surcó el cielo. Perry
registró la experiencia en su diario. Durante la guardia de medianoche hasta las 4 de la mañana, se vio un meteoro sorprendente. Hizo su aparición por el suroeste e iluminó todo el cielo. Los mástiles, velas y los cascos de otros barcos, así como los del nuestro, reflejaron el resplandor como si todos irradiaran una luz azul. Desde el suroeste, a unos 15 grados sobre el horizonte, recorrió una gran distancia en línea recta hacia el noroeste y después cayó gradualmente hacia el mar y desapareció. Pero el relato continúa con la descripción de algo mucho más terrible que el meteoro que parece a primera vista. Era como una gran esfera azul con una cola roja. Se distinguía claramente que estaba formada por partículas incandescentes parecidas a las chispas de un cohete cuando hace explosión. Los ufólogos japoneses creen que el Comodoro Perry fue testigo de uno de los más grandiosos fenómenos ovni que se han presenciado en el Triángulo del Dragón. Se informó de que se había avistado un ovni al mismo tiempo que los americanos negociaban con el gobierno japonés para establecer relaciones comerciales. Mientras su barco estaba fondeado en Uraga, Perry escribió estas anotaciones en su diario de a bordo. No fue el único que presenció este fenómeno. Perry trató de encontrar una explicación al suceso, pero murió 5 años más tarde, en 1858, sin llegar a comprender lo que ocurrió aquella noche. Aquí se esconden dos grandes dragones desde hace 3000 años. Esta zona se llama el Mar del Demonio y muchos barcos han desaparecido sin razón aparente. Vamos a conocer ahora el mayor misterio del siglo XX, el Triángulo del Dragón. Japón está situado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, que es una zona de gran actividad sísmica. Por alguna razón, aquí ha habido muchos avistamientos. En las profundidades del Triángulo del Dragón se encuentra una de las regiones sísmicas más activas del planeta. Las placas tectónicas se desplazan constantemente, originando erupciones de volcanes sumergidos. Esta puede ser la causa de numerosos naufragios y de la pérdida de tantas vidas humanas. En los Estados Unidos recibimos regularmente comunicados que nos informan de alertas volcánicas. Nos dan coordenadas y las señalamos en nuestros mapas. Ahora tendré 8 o 10 mensajes en mi correo electrónico notificando la actividad de algún volcán. Lo mejor que se puede hacer entonces es apartarse. Si la erupción submarina es muy profunda, en la atmósfera puede que solo aparezca lava. Pero si la erupción ocurre muy cerca de la superficie, brota magma y gas y se produce una explosión. La doctora Joan Sok es profesora de Geología y Geofísica en la Universidad de Caltech, Pasadena, California. En una de las islas marinas hubo una erupción en 2003. Fue una de esas erupciones las que emana gas intermitentemente y frente a la costa surgieron más de 80 pequeñas chimeneas activas. Si uno de esos volcanes entrase en erupción, podrían haber síntomas de que bajo el agua hubiese actividad. Pero si un barco está navegando cerca, podría naufragar por el movimiento de los gases en el fondo del mar. Los gases que emanan de los volcanes submarinos pueden causar estragos en los barcos, incluso en los grandes cargueros. Si un barco se encuentra sobre una burbuja de gas de las que salen por las chimeneas submarinas, podría hundirse, porque pierde la flotabilidad que lo mantiene en la superficie. El anillo de fuego donde se encuentra el Triángulo del Dragón está bordeado por numerosos volcanes situados a diferentes profundidades. Los más profundos están junto a esas islas y bajo la superficie llegan hasta los 3000 metros. ¿Por qué hay tanta actividad volcánica en Japón y en esta zona? Para muchos resulta curioso el hecho de que la mayor parte de la actividad volcánica del planeta se produzca en el fondo del mar. El lecho marino del Pacífico se desplaza de este a oeste, y cuando el suelo es arrastrado hacia el interior del planeta, el agua reacciona con las rocas calientes y se forman volcanes.
Los volcanes de las Marianas, que entran en erupción como consecuencia de las colisiones tectónicas, emiten gases y partículas a la estratosfera. Obviamente, si un avión pasa por encima de uno de estos cúmulos de gas, sus motores podrían averiarse. Otra de las amenazas del Triángulo del Dragón es el fenómeno denominado olas triangulares. Este extraño cataclismo es rápido y mortal, además de imposible de predecir. Se producen cuando hay grandes olas de 2, 3 o 4 metros de altura. Provienen de distintas direcciones y chocan entre sí creando a su vez más olas, pero estas de hasta 20 metros. Es lo más peligroso que he visto. Japón es un lugar azotado por vientos estacionales y durante el invierno el tiempo suele ser malo y turbulento. Los vientos vienen de distintas direcciones y son los que forman esas olas triangulares. El nombre ola triangular, Sangangonomi en japonés, es el modo en que se las denomina popularmente desde hace tiempo. Desde un punto de vista científico no se conoce el significado de este concepto. El doctor Hiroshi Tomita, del Instituto Japonés de Investigación Oceanográfica, y el doctor Takuji Waseda, profesor de la Universidad de Tokio, realizaron un experimento para el canal de historia en el mayor estanque de olas del mundo. El objetivo era recrear la capacidad de destrucción de las olas triangulares y de las corrientes marinas que afectan a la región. Un barco mercante americano informó de haber divisado una ola de 30 metros de altura. Pero esa medida se estimó a ojo, no fue una prueba científica. Lo que mi equipo trata de conseguir con este experimento es una medición más científica. Hay 32 pistones en el extremo del tanque y por medio del ordenador controlamos la amplitud de cada fase. Estas pruebas en el tanque reproducen la acción del mar a una escala más pequeña. El doctor Waseda nos explica la naturaleza de una ola triangular. Si dos olas se cruzan entre sí, se forma una ola triangular. Cuando un barco se encuentra con una de esas olas en forma de triángulo, puede reaccionar de muchas maneras. Algunas veces se mueve de este modo, pero otras se balancea. Y el balanceo es muy peligroso. Es peligroso para los barcos porque la energía se acumula. Las corrientes de mar cruzadas pueden producir una oscilación de una amplitud enorme. Al no ser posible predecir la dirección de las corrientes marinas, los barcos están en peligro continuo. Se cree que las olas triangulares son responsables de muchos naufragios, así como de numerosas pérdidas humanas en el Triángulo del Dragón. Creo que la tecnología científica es muy parecida a un puzzle, y no hay ninguna pieza que por sí sola demuestre la teoría de los ovnis. Allí han ocurrido muchos accidentes, por eso supongo que es una zona peligrosa. Pero no podemos asegurar que esos accidentes se deban a movimientos sísmicos, a cataclismos o a ovnis misteriosos. A lo largo de los siglos, en el Triángulo del Dragón se han notificado innumerables desapariciones y extraños encuentros con ovnis. Existe una correlación perfecta con su misterioso homólogo de las Bermudas, lo que ha fomentado que se denomine a esta región el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. He estudiado todos los informes y creo que hay personas que han visto muchas cosas, pero no hablan de ellas. Mucha gente dice que no cree algo hasta que no lo ve con sus propios ojos. Pero los ojos tampoco son siempre fiables. Hay que investigar desde muchas perspectivas. Es posible que en nuestro planeta existan puertas que se abren a diferentes dimensiones. Y en teoría, podrían existir puertas de esa clase en el fondo del océano. Los investigadores actuales, tanto del Triángulo del Dragón como del Triángulo de las Bermudas, han formulado hipótesis sobre la existencia de una base de ovnis o de OSNIs en esas aguas que precisamente son muy profundas. Hay mucha actividad volcánica y eso podría impedir que la lectura de los valores magnéticos detectase objetos en el fondo. Perfectamente podría existir una base de ovnis en el Triángulo del Dragón.